buenas, mi nombre es Jaime Alonso López Vázquez, soy integrante del grupo número 11 de Sociología General, con el tema de investigación Carl Smith y la paradoja de la democracia liberal. Bueno, en el tiempo y la oportunidad, quiero pasar por alto sin antes darle un cordial saludo a cada uno de ustedes, compañeros, y a mi estimado docente y licenciado Michael Alcántara. Bueno, dicho esto, les daré un breve análisis sobre lo que yo logré entender sobre nuestro tema de investigación. Para Carl Smith, quien sostiene que para que una democracia funcione bien, los ciudadanos deben de compartir sustancias en común, es decir, deben de vivir en homogeneidad para lograr una igualdad real. Según Smith, la democracia no puede basarse en una igualdad abstracta, como la que ha venido promoviendo el liberalismo, sino en una igualdad sustantiva, donde todos los miembros del pueblo compartan los mismos valores, las mismas tradiciones y las mismas culturas. Pero este concepto que se tiene de homogeneidad ha sido polémico. ¿Por qué? Porque podría excluir a aquellas personas que no comparten las mismas creencias, culturas o las mismas tradiciones y no cumpla con las características que tiene Smith sobre el concepto de homogeneidad. Smith también critica la idea de una democracia universal, surgiendo que la democracia solo tiene sentido cuando se basa en un pueblo específico con una identidad y valores comunes. La igualdad política, según Smith, no es la misma que la igualdad humana, sino que está relacionada con quien pertenece a esa comunidad política. Para dar un poco de contexto, la crítica que tiene Smith sobre la tensión entre la igualdad política y la homogeneidad dentro de una democracia, aunque su enfoque pueda parecer excluyente, subraya la importancia de una comunidad política compartida para que la democracia funcione bien. Sin embargo, su perspectiva puede ser peligrosa cuando se lleva al extremo, como se ha visto a través de la historia. Este es mi pequeño aporte sobre el tema de investigación. A continuación, mis compañeros les brindarán un poco más de información. Muchas gracias. Carl Smith y la paradoja de la democracia liberal. Smith argumenta que la democracia requiere una homogeneidad, es decir, una comunidad política unificada por una sustancia común. Según él, la igualdad democrática no puede basarse en una idea abstracta de igual humana universal, sino en la pertenencia a un pueblo específico. Esto implica que la democracia necesita establecer una distinción clara entre quienes forman parte del demos y quienes quedan fuera de él. Como podemos ver que democracia se divide en dos palabras, en demos y cracia. Demos significa pueblo y cracia poder, que significa completo poder del pueblo. En este caso podemos ver cómo el pueblo, tuvo poder el pueblo al elegir nuevamente lo que es el gobierno del presidente Nayib Bukele, que según el pueblo el presidente tenía una buena soberanía, una buena lideración sobre el pueblo. Pero cuando el presidente llegó al poder, podemos ver que él dijo de que no estamos viendo lo que es una democracia verdadera, porque ya cuando él llegó estaban pandillas y todo eso. Entonces, según él, no estábamos viviendo una vida libre y estábamos como encerrados en nuestros propios miedos. Entonces no estábamos viviendo la democracia que verdaderamente deberíamos de vivir nosotros. Entonces vino él y puso lo que es el régimen de sección, donde capturó miles y miles de pandilleros. Entonces, después de eso, 2 años después, dice que hoy ciertamente ya estamos viviendo lo que es una democracia libre, sin miedo y seguros. Muy bien, para entrar en conclusión hablaré sobre Carlos de la Torre. La paradoja es la democracia según autores como Carlos de la Torre. Resalta que las tensiones internas dentro del sistema democrático hay 5 puntos claves. Por ejemplo, la democracia como inclusión y exclusión, conflicto entre voluntad popular y las instituciones, libertad versus control, mayoría versus minoría, democracia y riesgo del autoritarismo. La democracia es un sistema que vive en contacto de tensión, que busca equilibrar entre inclusión y exclusión, libertad y control, mayorías y minorías. El éxito está dependiendo de cómo manejemos estas paradojas sin traicionar sus valores fundamentales. Mi nombre es Gerson Ernesto Martínez Cepeda. Ahora les hablaré sobre lo que me corresponde.
Carl Sweet plantea que la democracia no se fundamenta en la idea abstracta de la humanidad, sino en la existencia de un pueblo homogéneo. Para él, la igualdad en democracia no es universal, sino que está restringida a quienes pertenecen al demo, en sí, el pueblo que compone el Estado. En este sentido, Sweet enfatiza que la democracia no puede existir para toda la humanidad, sino que para un grupo definido con características comunes, en sí los que residan en el pueblo. Históricamente, esta homogeneidad ha sido construida de diferentes maneras en el siglo XVII. Algunas democracias inglesas la basaban en la religión en el siglo XIX. En la nacionalidad, para Screen, lo importante no es el criterio específico de homogeneidad, sino el hecho de que debe existir una división clara entre quienes pertenecen al demo y quienes quedan afuera. En consecuencia, la ciudadanía, los derechos democráticos se otorgan solo a quienes forman parte del pueblo definido políticamente. Sí, la paradoja de la democracia, según Street, radica en que para existir la democracia debe basarse en la exclusión de ciertos grupos. Es decir, mientras la democracia proclama la igualdad, esta igualdad solo se aplica a quienes son reconocidos como parte del demo. Este planteamiento choca con la idea de libertad de la democracia universal y plantea una tensión entre inclusión y exclusión dentro del sistema democrático. Sweet nos muestra que la democracia no es simplemente un sistema de participación generalizado, sino un mecanismo que define que quienes tienen derecho a participar y quienes no. Esto abre debates sobre la compatibilidad entre democracia y pluralismo y sobre los peligros de una visión homogénea. Queda en derivar de formas exclusiones de autoritarismo. Según Sweet, si se eliminara la diferenciación política basada en la pertenencia al demo, las desigualdades no desaparecerían, sino que se trasladarían a otras esferas, como la economía. En otras palabras, cuando la política deja de ser el eje central, lo económico toma su lugar, generando desigualdades sustanciales. El texto también advierte sobre el peligro de pensar que la globalización puede llevar a una democratización universal o una ciudadanía cosmopolítica. Si un demos al que pertenecen los ciudadanos, perderían la capacidad de participar en la política democrática y quedarían relegados a mecanismos liberales como tribunales transaccionales para defender sus derechos, lo que debilitaría el concepto mismo de la democracia. Sweet nos alerta sobre la tensión entre la democracia y la globalización. Su visión sugiere que la democracia solo es posible dentro de los demos definidos y que intente expandir a la ciudadanía a una escala global puede llevar a una pérdida de poder político de los ciudadanos trasladados a las desigualdades, a la esfera económica. Su crítica sigue siendo relevante hoy en día, especialmente en debates sobre soberanía nacional, migración y gobernanza global. Carl Street, en 1888 y 1995, fue un influyente jurista y filósofo político alemán, conocido por su crítica a la democracia liberal y su teoría sobre la soberanía y la política. Sus principales ideas incluyen el concepto de lo político. Sweet define la política como la distinción entre amigos y enemigos. Para él, lo político surge de conflictos irreconciliables y no puede reducirse a lo moral o a la economía. Continuando con el tema del que estamos hablando sobre Carl Schmitt y la paradoja de la democracia, podemos hablar sobre Carl Schmitt. Es un jurista, filósofo alemán, en el cual podemos encontrar muchos temas para poder conversar, los cuales nos ayuda a reflexionar sobre temas del pasado, sobre problemáticas del presente y sobre posibles problemáticas del futuro. Podemos
tomar, por ejemplo, hablar sobre el Estado democrático. Si nos damos cuenta, en nuestro país se pretende tener un Estado democrático. Sin embargo, pues hablar de democracia es un tema bastante amplio, en el cual creo que un día o una hora no sería como el tiempo mínimo para poder conversar sobre este tema. Hay muchas problemáticas en nuestro país que todavía no se han resuelto. Carl Smith señalaba sobre el estado de imposición, sobre el estado jerárquico, también sobre las diferentes instituciones que únicamente imponen su autoridad, estado autoritario, o sea, cosas que no nos ayudan a nuestra sociedad. Criticaba ese aspecto sobre el estado liberal y el estado democrático. Un estado democrático se pretende alcanzar una educación de calidad, tener acceso a la salud, bueno, en fin, a muchísimas áreas en las cuales el ser humano es totalmente indispensable para poder sobrevivir y contrarrestar las diferentes problemáticas que tenemos como seres humanos. En nuestro país, si nos damos cuenta, tenemos una gran cantidad de problemas tanto para la niñez, para la juventud, incluso para las personas mayores, ya de que pues muchísimas personas mayores, si nos damos cuenta, no cuentan con un seguro de vida, con una pensión, que el Estado le garantice su alimentación, su salud. O sea, hay una gran variedad de circunstancias que están afectando a nuestra sociedad salvadoreña. Entonces, no podemos decir que es un Estado totalmente democrático, porque si nos vamos a estudiar las leyes, todo eso, si nos damos cuenta, pues hay muchas tomas de decisiones que únicamente las hace el gobierno político, sin consultar a la mayor cantidad de población. Uno de los ejemplos más claros podría ser sobre la minería, sobre el debate que se está realizando en base a ese tema, pues un tema bastante amplio en el cual creo que no se ha consultado al 100% a toda la población sobre si está de acuerdo, las problemáticas, a quiénes más va a afectar, si va a ayudar realmente al país y todo eso. Entonces son situaciones que nos afectan diariamente. Otra de los aspectos que podemos mencionar sería como la educación. Si nos damos cuenta, no contamos con educación totalmente gratuita para toda la población. Hay muchos niños con deseos de superarse, jóvenes con deseos de salir adelante, pero sin embargo por la situación económica no lo pueden hacer, otros por motivos totalmente personales, tienen que hacerse cargo de cosas que todavía no les corresponden. Entonces, en fin, es una gran cantidad de cosas en las cuales afecta diariamente a la sociedad, la cual está estancando realmente que pasemos de ser un país bastante bajo, por así decirlo, en la clase de educación, de salud y todo eso, a empezar a desarrollar realmente el país que deseamos, el tipo de vida que soñamos. Yo sé que todos queremos un estilo de vida totalmente diferente, con oportunidades económicas, laborales, acceso a la salud, todos lo deseamos, pero si nos damos cuenta es algo que todavía falta mucho por trabajar y por hacer. Entonces, hablando sobre el tema de Carl Smith, él critica todo eso, sobre el estado autoritario, sobre el estado democrático, la imposición de los gobiernos y todo eso, pues, las consecuencias que eso lleva. Entonces, es un tema bastante amplio en el cual creo que podemos dialogar suficiente si nos ponemos a leer, investigar diferentes libros en Google, YouTube, diferentes redes sociales que nos ayudan a obtener esa información, pues podemos analizar y llegar a una conclusión en la cual realmente no estamos teniendo un Estado totalmente democrático, aunque se hable que es un Estado democrático. Gracias. Este ha sido nuestro aporte sobre el tema de investigación de Carl Smith y la paradoja de la democracia liberal del grupo número 11 de Sociología General.